Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? ¿Sabes qué es lo más aterrador del mundo? No es quedarte sin señal en medio de la nada. No es reprobar un examen que estudiaste toda la noche. No es ni siquiera enfrentar a tu ex en el súper un domingo por la mañana cuando traes el peor outfit de tu vida. Lo más aterrador del mundo es que un error, uno solo, un pequeño tropiezo burocrático en un hospital que huela a desinfectante y decisiones que nadie pidió tomar, puede revelar en segundos algo que llevas años enteros escondiéndole al mundo. Y lo peor no es que lo revele. Lo peor es a quién se lo revela. Porque en mi caso, ese error no llegó en un sobre anónimo. No me mandaron un mensaje discreto. No hubo ninguna clase de gentileza en cómo pasó. El universo decidió que la manera correcta de sacar mi secreto a la luz era arrojárselo directamente en la cara a la única persona en la Tierra a quien yo había decidido, con toda mi voluntad y toda mi cordura, ocultárselo para siempre. Me llamo Valeria. Y esta es la historia de cómo un banco de sangre arruinó mi vida. O la salvó. Todavía no lo tengo completamente claro. Para entender lo que pasó, necesitan entender primero quién es Mateo. Mateo no es simplemente un chavo guapo. No es solo el tipo popular de la universidad que todos conocen y con quien todo el mundo quiere tomarse una foto. Mateo es ese tipo de persona que cuando entra a un cuarto, el cuarto cambia. No porque haga algo especial, no porque llegue haciendo ruido o buscando atención, sino porque tiene esa energía tranquila, esa seguridad que no se aprende en ningún lado, que o traes o no traes, y él atrae tan naturalmente que hace que todo lo demás parezca un poco más opaco por comparación. Tiene el cabello negro, siempre un poco despeinado, de ese despeine que no es accidente sino que es simplemente como le crece. Ojos café oscuro. Una sonrisa que tarda en llegar, pero cuando llega es de las que no puedes ignorar aunque quieras. Y tiene esa manera de escuchar, de verdad escuchar, que hace que cuando le hablas sientas que eres la única persona en el planeta que importa en ese momento. Mateo y yo nos conocemos desde primer semestre. Somos de la misma carrera, hemos tomado las mismas clases, hemos trabajado juntos en proyectos que nos quitaron el sueño y la cordura en proporciones iguales. Somos amigos. Buenos amigos. Del tipo que se testeaban a las 2 de la mañana sobre el examen de mañana y que termina siendo una conversación de 3 horas sobre películas, sobre la vida, sobre todo y nada. Y yo llevaba exactamente 2 años, 4 meses, y si soy completamente honesta, varios días contados, enamorada de él en silencio total. No se lo había dicho a nadie. Ni a mi mejor amiga Sofía, que era básicamente un detector humano de secretos y que tarde o temprano siempre lograba sacarme todo. Ni a mi prima Andrea, que era la persona más discreta que conocía pero que tenía la costumbre de soltar información en los momentos más inconvenientes. A nadie. 0 personas. Secreto guardado con la misma seriedad con que se guarda un pin bancario. ¿Por qué? Porque Mateo era mi amigo. Y yo había visto suficientes veces lo que pasaba cuando alguien confesaba sus sentimientos a alguien que no los correspondía. La incomodidad. El cambio en la dinámica. Las conversaciones que de repente se vuelven un poco más cuidadosas, un poco más medidas, hasta que eventualmente se van espaciando y un día te das cuenta de que ya no hablan igual, o ya no hablan. Y yo no estaba dispuesta a perder lo que teníamos por algo que muy probablemente no iba a ningún lado. Así que guardé mis sentimientos en una caja, metí la caja en el fondo del closet emocional más profundo que tenía, y me dediqué a ser su amiga con toda la dedicación y toda la actuación que eso requería. Lo estaba haciendo bastante bien. Hasta que llegó el día de la jornada de donación de sangre. Fue idea de Sofía. Como la mayoría de las ideas que terminaban complicando mi vida, fue idea de Sofía. Vamos a donar sangre, dijo un martes por la mañana con la energía de alguien anunciando un plan de fin de semana divertido. Lo están organizando en la facultad. Es por una buena causa. Sofía era así. Entusiasta, bien intencionada, completamente ajena a la manera en que sus buenas ideas a veces generaban consecuencias en cadena que nadie podía predecir. Claro, dije yo, porque ¿qué iba a decir? Era por una buena causa. Y así fue como terminamos ese jueves en una fila, afuera de la sala que habían habilitado en la Facultad de Medicina, esperando nuestro turno. Sofía estaba revisando su teléfono. Yo estaba tomando agua, que te pedían tomar bastante antes de la donación, cuando escuché una voz detrás de mí. ¿También vinieron? Me volteé. Mateo. Con su mochila colgada en un hombro, el cabello ligeramente revuelto, esa sonrisa que llegaba despacio. Claro, dijo Sofía. ¿Tú también? Mateo asintió. Mi compañero de cuarto me convenció. Dijo que era lo correcto. Y así, sin que nadie lo planeara, terminamos los 3 en la misma fila. Sofía en el medio, Mateo y yo a sus lados, hablando de cosas normales mientras la fila avanzaba despacio. Era una mañana completamente ordinaria. No había ninguna señal, ningún presentimiento,
nada que me dijera que en las próximas horas mi vida iba a cambiar de una manera que no tenía vuelta atrás. El proceso fue simple. Nos registraron, nos tomaron datos, nos hicieron las preguntas de rutina, nos sacaron una pequeña muestra de sangre primero para análisis básicos y tipificación, y luego pasamos uno por uno a la donación. Todo ordenado, todo clínico, todo absolutamente sin drama. Sofía terminó primero y se fue a esperar afuera. Yo terminé unos minutos después. Mateo estaba saliendo justo cuando yo recogía mis cosas. ¿Cómo te fue?, me preguntó. Bien, dije. Sin problema. Caminamos juntos hacia afuera, donde Sofía nos esperaba con jugo de naranja que alguien había repartido, y los tres nos fuimos a comer algo después porque la lógica de la donación de sangre es que te dan ganas de comerte el mundo entero en cuanto terminas. Fue una tarde agradable. Normal. Sin incidentes. Por exactamente 3 días. La llamada llegó el lunes por la mañana. Número desconocido, pero con clave del hospital universitario. Lo contesté sin pensar mucho. Bueno. Buenas tardes. ¿Hablo con Valeria? Sí, soy yo. Le llamamos del banco de sangre de la facultad. Hay un asunto que necesitamos aclarar con usted. ¿Podría venir hoy si es posible? Sentí algo raro en el estómago. No exactamente miedo, pero algo parecido. ¿Pasó algo con mi donación? No se preocupe, no es nada grave. Solo un asunto administrativo que necesitamos resolver en persona. ¿Puede venir esta tarde? Fui. El banco de sangre era un área pequeña, con paredes color crema y esa iluminación de hospital que hace que todo el mundo se vea ligeramente más pálido de lo que realmente está. Me atendió una señora de bata blanca con cara de alguien que llevaba un día muy largo, que me hizo pasar a una pequeña oficina y me ofreció asiento. Seré directa, dijo. Hubo un error en el procesamiento de las muestras del jueves. La miré. ¿Qué tipo de error? Se cruzaron algunas de las fichas de identificación durante el análisis de compatibilidad. Los resultados de la tipificación avanzada de su muestra se mezclaron con los de otra persona. Al momento de hacer la corrección, encontramos algo inusual. ¿Inusual cómo? La señora acomodó unos papeles sobre el escritorio. Su perfil de compatibilidad sanguínea es bastante específico. Tiene marcadores poco comunes que hacen que la donación cruzada sea viable solo con ciertos tipos. En la revisión encontramos que uno de los donantes del mismo día tiene una compatibilidad casi perfecta con usted. Lo miré sin entender todavía por qué eso era relevante. ¿Y eso es un problema? No es un problema, aclaró. Pero dado que ambos son estudiantes de la facultad y potencialmente podrían necesitar esta información en el futuro, tenemos la obligación de notificar a ambas partes. Es protocolo cuando encontramos compatibilidades de este nivel. ¿A ambas partes? Sí. Ya contactamos al otro donante también. Algo en mi pecho se tensó. ¿Quién es? La señora volteó la pantalla de su computadora hacia mí. El nombre que vi ahí tardó exactamente un segundo en registrarse en mi cerebro. Mateo. Salí del banco de sangre sin saber muy bien qué hacer con mis piernas. La señora me había explicado todo con paciencia y claridad, con toda la terminología médica apropiada, pero yo había dejado de procesar las palabras en el momento en que vi su nombre. Lo demás llegó en fragmentos mientras caminaba por el pasillo del hospital, salía por la puerta principal, y me sentaba en una de las bancas del jardín exterior como alguien que necesita urgentemente que el mundo deje de moverse un segundo. Compatibilidad casi perfecta. Eso había dicho. En términos médicos, significaba que nuestros perfiles sanguíneos tenían marcadores que se complementaban de manera excepcional. Que en situaciones de emergencia, de todos los donantes posibles, él era el más compatible conmigo y yo con él. Que en términos de biología, de genética, de todo ese lenguaje científico frío y preciso, éramos una especie de match. Y lo primero que pensó mi cerebro enamorado, traicionero e irracional fue, incluso nuestra sangre lo sabe. Lo segundo que pensé fue, él ya lo sabe también. Porque la señora había dicho que ya lo habían contactado. Lo que significaba que en algún punto de esa mañana o tarde, Mateo había recibido la misma llamada que yo. Había escuchado el mismo nombre. Y ahora sabía que era compatible conmigo en un nivel que iba más allá de cualquier conversación que hubiéramos tenido jamás. Saqué el teléfono. Tenía un mensaje de Sofía que decía, «Oye, ¿todo bien? Te vi salir raro del hospital». Y uno de Mateo. Abrí el de Mateo primero. «Oye, me llamaron del banco de sangre. ¿A ti también?» 3 puntos suspensivos parpadeando. Estaba escribiendo más. «Qué coincidencia rara, ¿no?» Lo miré. Luego miré hacia adelante, hacia los árboles del jardín, hacia una señora que cruzaba con un niño de la mano completamente ajena a que mi vida estaba en proceso de complicarse de maneras que no había pedido. Respondí, sí, a mí también. ¡Qué loco! Mateo, jaja sí. Oye,
¿Estás en el hospital todavía? Yo. Saliendo. Mateo. Espérame, yo también. Salgo en 5. Consideré mis opciones. Podía levantarme y irme antes de que saliera. Podía inventar que tenía clase. Podía simplemente existir en otro lugar geográfico hasta que mi corazón dejara de comportarse como si acabara de correr 10 kilómetros. O podía quedarme. Me quedé. Salió 7 minutos después, no 5, porque Mateo siempre calculaba mal el tiempo y yo llevaba 2 años sabiéndolo. Traía la mochila en un hombro, las manos en las bolsas del pantalón, y esa expresión que ponía cuando estaba pensando en algo sin haber llegado todavía a una conclusión. Me vio en la banca y caminó hacia mí. Oye, dijo, sentándose a mi lado con esa facilidad que tenía para ocupar el espacio sin invadir el tuyo. Oye, respondí. Hubo un segundo de silencio. No incómodo, porque los silencios con Mateo nunca eran incómodos, que era una de las cosas que me gustaban de él y que era también completamente injusto. ¿Qué te dijeron a ti? Preguntó. Le conté. La compatibilidad, los marcadores, el protocolo de notificación. Él asintió mientras yo hablaba. A mí me dijeron lo mismo, dijo cuando terminé, que es un perfil bastante poco común. Sí. Otro silencio. Mateo volteó a verme de lado con esa expresión que no terminaba de definirse. ¿Sabes qué es lo raro? ¿Qué? Que el error fue en las fichas de identificación. O sea, técnicamente si no se hubieran equivocado, nunca nos habríamos enterado. Lo miré. Sí. Supongo. Mateo frunció levemente el ceño, como hacía cuando algo le daba vueltas en la cabeza. ¿A ti no te parece? No sé. ¿Raro? ¿Raro cómo? Se encogió de hombros. No sé. Que de toda la gente que donó ese día, seamos nosotros dos. Sentí algo apretarse en el pecho. Mantuve la cara completamente neutral. Coincidencias raras pasan. Mateo me miró un momento. Luego asintió. Sí. Supongo. Nos levantamos. Caminamos juntos hacia la facultad porque teníamos clase en 40 minutos. Hablamos de otras cosas, de cosas normales, del proyecto que había que entregar la próxima semana, de una película que los dos habíamos visto por separado y teníamos opiniones distintas. Y yo caminé a su lado sintiendo que llevaba algo demasiado pesado dentro del pecho y que estaba usando el 80% de mi energía disponible en no dejarlo verse. Sofía lo supo esa misma noche. No porque yo se lo dijera. Lo supo porque Sofía tenía un radar para las cosas que yo intentaba no decir que era prácticamente sobrenatural. Me llamó a las 9. Te escucho rara, fue lo primero que dijo. Estoy bien, respondí. Silencio de 3 segundos. Valeria. Sofía. ¿Qué pasó en el hospital? Suspiré. Cerré los ojos. Y lo solté. Todo. El banco de sangre. El error. El nombre en la pantalla. La banca del jardín. La conversación de camino a la facultad. Los 2 años guardados en el fondo del closet emocional que de repente sentía que se estaban desmoronando porque el universo había decidido meter su nariz donde nadie lo había invitado. Sofía escuchó todo sin interrumpir, que ya era bastante inusual para ella. Cuando terminé, hubo una pausa larga. Luego dijo, Valeria, llevas 2 años y 4 meses enamorada de Mateo. Sí. Y nunca me lo habías dicho. No. Otra pausa. Voy a estar levemente ofendida por eso después. Pero ahorita lo importante es, ¿el cómo reaccionó cuando se lo dijeron? No sé cómo reaccionó cuando se lo dijeron. Dije. Yo solo vi cómo reaccionó conmigo en la banca, que fue básicamente, normal. Como siempre. Sofía procesó esto. ¿Y tú qué quieres hacer? Nada. Dije de inmediato. Quiero que esto no haya pasado y seguir con mi vida normal. Sofía soltó un sonido que comunicaba su opinión sobre esa respuesta sin necesidad de palabras. No te rías, dije. No me estoy riendo. Bueno, un poco. Valeria, el universo te acaba de mandar una señal con letras de neón. No creo en las señales. Claro que no. Por eso llevas 2 años ignorando todas las que él te ha mandado. Me detuve. ¿Qué señales? Sofía suspiró. Esa conversación va a tener que ser en persona. Tengo material visual. Nos vimos al día siguiente en la cafetería de la facultad. Sofía llegó con su laptop y con la energía de alguien que ha estado esperando tener esta conversación desde hace tiempo. Mira, empezó, abriendo una nota en su computadora que, con horror creciente, noté que estaba titulada Evidencia. Voy a presentarte una lista de cosas que Mateo ha hecho en los últimos 2 años que tú, en tu negación total, has catalogado como amistad normal. Sofía, dijo mi voz. Número 1, continuó ella sin pausar. El día que tuviste el peor examen de tu vida y saliste del salón sintiéndote terrible,
Él te esperó afuera 40 minutos sin que nadie le pidiera que lo hiciera. Tú dijiste, es que somos amigos y los amigos esperan. Sofía levantó los ojos. 40 minutos, Valeria. A veces la gente espera. Número 2. Cuando estuviste enferma 3 días y no pudiste ir a clases, él te llevó apuntes. Bien. Normal. Pero también te llevó un caldo de tu restaurante favorito, que está a 40 minutos de aquí, un martes por la tarde. Tenía hambre y pasó por ahí. Sofía me miró. El restaurante está en la dirección contraria a su casa y su universidad. Yo lo chequeé. Me quedé callada. Número 3. Cada vez que algún chavo se ha acercado a ti en una reunión o en una fiesta, Mateo termina apareciendo en la conversación en un lapso de 10 minutos o menos. No porque sea grosero. No porque haga una escena. Simplemente, aparece. Y de alguna manera la conversación termina siendo entre los tres, y el chavo termina siendo el tercero de una manera que no puede explicar pero que siente. Sofía cerró la laptop. ¿Hay más? Dijo. Pero creo que con eso es suficiente para el argumento central, que es, Valeria, ese chavo lleva tanto tiempo enamorado de ti como tú de él, y los dos están siendo increíblemente tercos al respecto. Me quedé mirando mi café. ¿Y si te equivocas? Dije finalmente. Sofía me miró con la paciencia de alguien que ha tenido esta misma conversación en su cabeza muchas veces antes de tenerla en voz alta. Entonces me equivoco y te pido perdón. Pero Valeria, y necesito que me escuches, el banco de sangre cometió un error. Un error burocrático, administrativo, completamente accidental. Y ese error resultó en que los dos se enteraron de algo que la biología ya sabía. No me parece que debas ignorar eso. Lo pensé por un momento. ¿Y qué se supone que haga? Ir y decirle, oye, ¿resulta que somos compatibles a nivel sanguíneo y también a nivel de que llevo 2 años queriéndote? Sofía se encogió de hombros. Básicamente sí. Genial. Muy útil. Sofía sonrió. Lo sé. Pero también sé que si no haces algo, vas a seguir en la misma banca metafórica donde llevas 2 años sentada, esperando que el universo te mande otra señal. Y el universo ya te mandó bastante. Los siguientes días fueron extraños. Mateo y yo seguíamos hablando igual. Seguíamos compartiendo clases, tomando café, mandándonos mensajes a deshora sobre cosas sin importancia que se convertían en conversaciones largas. Todo igual que siempre. Excepto que ahora yo cargaba con esa información nueva, esa que Sofía había organizado en una laptop bajo el título Evidencia, y que hacía que cada cosa pequeña que Mateo hacía adquiriera un peso diferente. La manera en que me guardaba un lugar en el salón sin que yo le pidiera. La manera en que cuando yo llegaba a la cafetería y él ya estaba ahí, me saludaba diferente que a los demás. No más efusivamente, no con más palabras. Solo diferente. La manera en que el jueves por la tarde, cuando yo llegué a la biblioteca con cara de que el día había sido largo y el proyecto era una catástrofe, él no me preguntó qué pasó. Solo empujó su café hacia mí, el suyo, el que ya había empezado, y dijo, tómate esto, yo pido otro. Cosas pequeñas. Cosas que yo había estado catalogando como amistad normal durante 2 años porque era más seguro que la alternativa. El miércoles de la semana siguiente, estábamos estudiando juntos en la biblioteca. Tarde. De esas noches en que la biblioteca está casi vacía y las únicas personas que quedan son las que tienen examen mañana o los que no tienen a dónde ir. Llevábamos horas. Los libros estaban abiertos frente a los dos, pero hacía rato que ninguno estaba leyendo de verdad. Mateo tenía el codo sobre la mesa y la mejilla apoyada en la mano, mirando algo en su cuaderno o quizás mirando sin ver, y yo estaba escribiendo algo que no recordaría mañana cuando de repente dijo, sin preámbulo. ¿Puedo preguntarte algo? Levanté la vista. Claro. No se movió del lugar. Siguió con la mejilla en la mano, mirando su cuaderno. Desde lo del banco de sangre. ¿Has pensado en eso? Algo se detuvo en mi pecho. ¿En qué parte? Ahora sí levantó los ojos. Me miró de una manera que no tenía la seguridad de saber descifrar. En la parte de la compatibilidad. Respiré con cuidado. Un poco. Silencio. Yo también, dijo. Lo miré. Él me miró. La biblioteca estaba en silencio, solo el sonido lejano del aire acondicionado y el ocasional pasar de una página en alguna mesa lejana. ¿Qué pensaste?, pregunté, y me sorprendió que mi voz sonara tan normal. Mateo no respondió de inmediato. Puso el lápiz sobre el cuaderno. Entrelazó los dedos. La postura de alguien que está eligiendo las palabras con cuidado. Pensé que era una coincidencia muy específica, dijo finalmente. Y luego pensé que quizás las coincidencias específicas no son siempre accidentales. Lo miré. ¿Qué quieres decir? Él me miró. ¿Tú qué crees que quiero decir? Val. El apodo.
Siempre me llamaba Valeria o Val dependiendo de algo que yo nunca había podido definir del todo, pero que sentía que tenía un patrón. No lo sé, dije, aunque sí lo sabía. Mateo sonrió levemente. Mentira. Y ahí, en la biblioteca casi vacía, con los libros de bioquímica abiertos y nadie mirando, sentí que la caja del fondo del closet emocional empezaba a abrirse sola, sin que yo lo decidiera, sin que yo la autorizara, simplemente porque ya no había suficiente energía para mantenerla cerrada. Llevo mucho tiempo guardando algo, dije. En voz baja. Sin planearlo. Mateo no se movió. Me miró. ¿Qué guardando? Lo que creo que tú también guardas, respondí. Y luego, porque ya estaba dicho, porque no había manera de desdecirlo, que me gustas. Que me has gustado desde hace mucho. Y que he tenido miedo de decírtelo porque no quería arruinar lo que tenemos. El silencio que siguió duró aproximadamente 4 segundos, que se sintieron como 4 horas. Luego Mateo soltó el aire que sin darme cuenta había notado que estaba reteniendo, se pasó una mano por el cabello con ese gesto que hacía cuando algo lo tomaba por sorpresa, y dijo: 2 años, Valeria. Lo miré. Llevo 2 años esperando que dijeras eso. No fue perfecto. No fue como en las películas. No hubo música de fondo. No nos besamos en la biblioteca con iluminación dramática. Lo que pasó fue que los dos nos quedamos sentados en esa mesa, levemente atónitos, un poco abrumados, y luego Mateo empezó a reírse. No de burla. De esa risa que sale cuando algo que has estado esperando por mucho tiempo finalmente pasa, y el alivio es tan grande que el cuerpo no sabe qué hacer con él. Y yo me reí también. Porque era ridículo. 2 años. Los dos guardando lo mismo. Los dos esperando que el otro dijera algo primero. Los dos construyendo razones para no hablar. ¿Por qué no dijiste nada?, le pregunté cuando la risa se calmó. Mateo me miró con una expresión que tenía algo de vergüenza y algo de honestidad pura. Porque eres importante, dijo. Y no quería arriesgar eso si no estaba seguro de que fuera recíproco. Lo miré. ¿Y cómo ibas a saber si era recíproco si ninguno de los dos decía nada? Mateo asintió. Exactamente. La lógica falló en algún punto. La lógica falló completamente, corregí. Él sonrió. Sí. Hubo otro silencio, pero este era de otro tipo. Más ligero. Del tipo en que ya no hay nada que esconder y el espacio entre dos personas se siente diferente porque ya no está ocupado por cosas no dichas. Entonces el banco de sangre nos hizo un favor, dijo Mateo. A su manera rara y accidental. Sí. Mateo se reclinó en su silla. Oye, ¿puedo decirte algo? Claro. El caldo que te llevé cuando estuviste enferma. El restaurante sí está en dirección contraria. Me lo quedé mirando. ¿Lo sabías? Mateo levantó una ceja. ¿Creías que no sabía dónde está el restaurante? Sofía. Pensé. Sofía tenía razón en todo. Me voy a tomar un momento, dije. Mateo se rió. Tómate el tiempo que necesites. Le conté a Sofía al día siguiente. Le mandé un mensaje a las 7 de la mañana que decía solamente: tenías razón en todo. Su respuesta llegó en 30 segundos. Lo sé. ¿Y? Hablamos. Sofía. ¿Cómo hablaron? Yo. Hablamos. Sofía tardó exactamente el tiempo suficiente para que yo pudiera imaginarla procesando la información y luego empezando a saltar en su cuarto. ¿2 años? Sí. ¿Los dos callados todo ese tiempo? Sí. Hubo una pausa y luego, bueno, me alegra que el banco de sangre sea incompetente. Me reí sola en mi cuarto. Yo también, escribí. Las semanas que siguieron fueron de esa categoría de cosas que no sabes muy bien cómo describir en palabras porque son demasiado tuyas para traducirlas completamente. Mateo y yo seguíamos siendo lo que habíamos sido siempre. Mismas conversaciones, mismas bromas, misma manera de existir en el espacio uno junto al otro. Solo que ahora había una capa nueva encima de todo eso, o quizás debajo, una capa que siempre había estado ahí pero que ahora ninguno de los dos fingía que no existía. Aprendí cosas de él que no sabía, aunque creía conocerlo bien. Que le costaba trabajo pedir ayuda. Que cuando algo le preocupaba de verdad se quedaba callado en lugar de decirlo, no por frialdad sino porque necesitaba tiempo para encontrar las palabras correctas. Que tenía una playlist que escuchaba cuando estudiaba que era completamente distinta a la que yo habría esperado de él. Que le gustaba el café pero que en realidad prefería el té y había estado pidiendo café todo este tiempo porque en la cafetería el té era malo. Eso último me pareció el detalle más revelador de todos. Llevas 2 años pidiendo algo que no te gusta, le dije cuando me lo contó. Por las circunstancias, dijo, y había algo en cómo lo dijo que era más que el café. Lo miré. ¿Qué circunstancias? Mateo me miró de vuelta. Que el café era lo que pedías tú. Me quedé sin palabras por un momento.
Eso es lo más tonto que has hecho. Él sonrió. Sí. ¿Y cuándo ibas a dejar de pedir café? Mateo se encogió de hombros. Cuando tú me dijeras lo que sé que llevas tiempo sin decir. Entonces los dos estábamos esperando al otro. Sí, dijo. Aparentemente. Hubo un momento, unas 3 semanas después, que fue el que más claramente recordé después de todo. Estábamos en el jardín de la facultad, tarde, de esas tardes en que la luz empieza a bajar y todo toma ese tono dorado que hace que el mundo se vea un poco más tranquilo de lo que es. Yo estaba leyendo, o intentando leer. Él estaba a mi lado, escribiendo algo en su cuaderno. En algún punto dejó de escribir y me miró. Oye, dijo. Levanté los ojos del libro. Gracias, dijo. Lo miré. ¿Por qué? Por decirlo primero. Yo sé que yo debía haberlo dicho antes. Y no lo dije. Y tú sí lo hiciste. Lo pensé un momento. No lo dije por valiente, le dije con honestidad. Lo dije porque ya no pude seguir sin decirlo. Mateo sonrió. A veces eso es suficiente. Hubo un silencio cómodo. El tipo de silencio que no necesita ser llenado. ¿Sabes qué sigo pensando? Dijo después de un rato. ¿Qué? En que si no hubiera habido ese error, si las fichas no se hubieran cruzado, si la señora del banco de sangre no hubiera notado la compatibilidad y no hubieran llamado a los dos. No lo habríamos dicho nunca. Terminé la frase. Mateo asintió despacio. Quizás no. Lo miré. ¿Tú crees que existe eso? ¿Las señales, las coincidencias que no son accidentales? Mateo pensó en serio antes de responder. No sé si existen las señales, dijo. Pero sí creo que a veces las cosas pasan de una manera que sería muy difícil explicar solo con probabilidad. Sonreí. Eso es básicamente creer en señales. Él se rió. Quizás. Y yo pensé que quizás Sofía tenía razón en eso también. Que el universo a veces manda mensajes con letras de neón. Que el problema no es la señal, sino la velocidad con que elegimos leerla. Y que a veces lo que se necesita no es valentía extraordinaria, ni planes perfectos, ni el momento ideal. A veces lo que se necesita es un error en el banco de sangre. ¿Y saben qué aprendí de todo esto? Que el miedo a perder lo que tienes puede mantenerte tanto tiempo parado en el mismo lugar que se convierte en su propio tipo de pérdida. Que las cosas que más importan son también las que más da miedo decir en voz alta. Que guardar algo durante 2 años porque te parece más seguro no lo hace desaparecer, solo lo hace más pesado. Y que a veces el universo tiene un sentido del humor muy específico, y te manda la revelación que necesitas no en el momento que elegirías tú, no de la manera que esperarías, sino a través de un error administrativo en un banco de sangre en un hospital que huele a desinfectante. Que incluso la biología, aparentemente, ya lo sabía antes que nosotros. Noah y yo somos compatibles. En los marcadores, en los análisis, en esa terminología fría y precisa que la medicina usa para describir cosas que en realidad tienen mucho calor. Y también en las otras cosas. En las conversaciones de madrugada. En los silencios que no necesitan ser llenados. En los cafés que en realidad son tés pero nadie lo decía. En los 40 minutos esperando afuera de un salón. En el caldo del restaurante que está en dirección contraria. No sé si eso es destino. No sé si creo en esa palabra del todo. Pero sí sé que a veces lo más importante que puede pasar en tu vida llega disfrazado de error. Y que la pregunta no es si la señal llega, sino si cuando llega tienes el valor de no ignorarla. Yo casi la ignoro. Por miedo, por costumbre, por la historia que me había contado a mí misma sobre por qué era mejor quedarse callada. Y si no hubiera sido por ese error, por esa ficha cruzada, por esa llamada de número desconocido un lunes por la mañana, quizás todavía estaría en esa banca metafórica que describió Sofía. Esperando. Pero no estoy esperando. Y eso, después de 2 años y 4 meses, se siente como la cosa más ligera del mundo. Si llegaste hasta aquí, gracias. En serio. Esta historia es de las que se quedan, de las que te hacen pensar en esa persona que quizás tú también tienes guardada en el fondo de un closet emocional, esperando el momento perfecto que nunca termina de llegar. No esperes el momento perfecto. No existe. Lo que existe son los momentos reales, imperfectos, que a veces llegan disfrazados de error. Si esta historia te movió algo, si te hizo sonreír, si te hizo pensar, dale like. Compártela con alguien que la necesite escuchar hoy. Y si todavía no te suscribes, este es el momento. Cuéntame en los comentarios. ¿Tú también has esperado demasiado para decir algo importante? ¿O fuiste tú quien lo dijo primero? Nos vemos en la siguiente historia.